Un gusto, como siempre, saludarles a todos, a quienes en este momento están ya accediendo a esta transmisión de parte del Liceo de Síntesis Delegación Bogotá, organismo del área universitaria de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Saludamos también a quienes estarán llegando en los próximos minutos, en las próximas horas, estos próximos días, puesto que esta transmisión queda grabada y a partir del día de mañana estaremos publicándola en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis. Continuamos con la serie sobre el quinto mensaje escrito por el maestre doctor Reinaud de la Ferrière sobre el misticismo en el siglo XX. Hoy vamos a hacer una introducción acerca de la astrología religiosa. Con este término preciso, el maestre da una serie de indicaciones con el fin de ir respondiendo algunas de los requerimientos que en este momento necesitamos todos para ir poco a poco solventando la difícil situación por la cual atraviesa la humanidad. Sabemos que estamos atravesando el período de transición entre dos eras. Está terminando la era de Piscis en el sentido de que se van disminuyendo y disolviendo valores de aquella época, vamos superando herencias inapropiadas que también recibimos de estos últimos 2000 años. Y poco a poco va entrando la nueva era del Aquarius, la cual llegará ya con mayores esplendores en unos 100, 150 años. Todavía nos falta tiempito, pero ya vemos bastante buenos vislumbres de lo que se alcanza a prever para para esta nueva era, muy diferente y muy especial en relación con todas las demás eras. Entonces vamos a ir iniciando con este tema tan interesante. Es un tema que pues desde muchas ocasiones, en varias ocasiones, hemos compartido con ustedes a través de los cursos de introducción a la cosmobiología y también en estos programas de divulgación que hemos venido transmitiendo los domingos. Nuevamente vamos a empezar a transmitirlos los días domingo y que veníamos haciéndolo los días miércoles. Es conveniente que ustedes vean los programas anteriores, quienes no lo han hecho, y quienes quieran también repasarlos, tomando, eso sí, muchas veces nota. Les sugerimos que tomen nota, lleven un cuaderno especial dedicado a, a este, a este panorama de conocimiento diferente que estamos aportando, típico, propio, eh, a las características de esta
era del Aquarius, era del saber. Era calificada por el doctor de la Ferrer como era de investigaciones verdaderas. Entonces nos vamos a detener brevemente, decíamos de manera introductoria, a la astrología sagrada. Ya veíamos en el anterior programa que la astrología hoy en día está siendo estudiada científicamente por la cosmobiología, ya que no solamente la herencia, sino el enfoque, la estructura, lo que estudia esta ciencia llamada de los astros, ciencia de los astros, ciencia del cielo, pues es muy importante porque nos abre un panorama para la investigación muy especial junto con las características propias de la actual cosmobiología, a la cual le dio el doctor David Juan Ferriz Olivares toda una estructura epistemológica a través de su especial obra de exégesis, la teoría científica de la cosmobiología, que presentara en el año de 1975 inédita en el Simposio Internacional de esta ciencia en la ciudad de Medellín, Colombia. Al año siguiente salió publicada por la Universidad de Trujillo de Perú. Muy bien, entonces tenemos aquí a nuestro lado izquierdo la figura muy conocida del tetramorfos, es decir, la figura de los cuatro evangelistas que están relacionados con los cuatro signos del zodíaco y en general con todo el cuaternario. Ya entonces vamos a ver la importancia que ello tiene. Pero antes tengámonos un poquito en lo que significa la astrología religiosa. La astrología como tal, como su nombre lo indica, astro y logos, es el estudio, el tratado, el análisis de las leyes que constituyen el cielo, cómo está constituido, cómo está estructurado, cómo podemos ir ubicándonos en ese, digamos, espacio-tiempo infinito. El más cercano que tenemos, pues es nuestro sistema solar, y junto con nuestro sistema solar, la serie de planetas y de asteroides que giran alrededor del astro central, llamado Sol, nuestra estrella fundamental, está también relacionado este sistema solar con las 12 constelaciones de la zona zodiacal, la que se llama la zona zodiacal, que es la zona por la cual giran los planetas del sistema solar en una franja aproximadamente de 17 grados. Entonces, esta zona fue muy estudiada desde la antigüedad. Hubo pueblos, culturas
que se fueron dando cuenta de su importancia, fueron haciendo observaciones años tras años, registrando estas observaciones y gracias a todo ese trabajo dedicado, minucioso, tenemos hoy en día la astrología que ha tenido pues muchos altibajos, pero que naturalmente se conserva y nosotros desde la Fundación Magna Fraternitas Universalis, con las indicaciones dadas por los maestres fundadores, procuramos extraer de esta tradición lo mejor que mantiene con el fin de preservarla porque es una gran ayuda para la evolución de la humanidad. Y astrología religiosa significa, en cuanto a la religión, del latín religare, volver a unir. Entonces, como es una ciencia síntesis, la astrología es una ciencia que tiene una validez científica, viene siendo la tesis, tiene un lenguaje filosófico basado en todos los significados de las 12 constelaciones zodiacales, de los 12 signos zodiacales y de los planetas, de cada uno de los planetas. Tenemos así un lenguaje matemático simbólico que nos indica una serie de significados, porque estas constelaciones, estos signos zodiacales y estos planetas, cada uno constituye toda una, digamos, zona de una frecuencia vibratoria muy especial. Entonces, cada vez que nuestro planeta entra a recorrer una nueva zona de estas 12 constelaciones, entra a una nueva zona vibratoria. Y de ahí la necesidad de sintonizarnos consciente o inconscientemente con esa frecuencia vibratoria. Entonces, esta ciencia tiene entonces la tesis, la parte científica, su estructura, que se puede medir, observar, cuantificar, y la parte filosófica, ese lenguaje filosófico matemático en el sentido de los significados, que es la antítesis. Uniendo la tesis con la antítesis, el sentido científico con el filosófico, pues tenemos esa síntesis que también nos permite hoy en día, gracias al aporte del doctor de la Ferrer, aplicarlo en nuestra vida para favorecernos de esas vibraciones, puesto que ellas nos van a permitir no solamente evolucionar, sino estudiar, estudiar muchas cosas e irnos uniendo nuevamente. Es una ciencia que nos permite unirnos, superar el dualismo, superar la aparente división que suponemos que vivimos. Y en realidad, como lo propone también esta ciencia sagrada de la yoga, pues tenemos una oportunidad de estudiar cómo volvernos a integrar, a unir con las leyes cósmicas, con el estudio de los ciclos planetarios, empezando por el ciclo del día y la noche, el ciclo generado por la luna, que completa un ciclo
cada 28 días, el ciclo anual tan importante que define las 4 estaciones y así sucesivamente. Entonces, se abre un panorama de estudio y de vivencia supremamente importante e interesante que permite que podamos entender cómo podemos ir poco a poco, por etapas sucesivamente, integrándonos con nosotros mismos, por ejemplo, integrar nuestras emociones, nuestras sensaciones con el organismo, con la mente, con nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque a veces unas van por un lado y otras van por el otro. Entonces eso nos permite evolucionar, integrarnos a los seres, integrarnos con las leyes naturales, conocer que existen unas leyes superiores y unas leyes inferiores, que para evolucionar entonces necesitamos ir poco a poco realizando esas leyes superiores en nosotros mismos para que nuestra actitud, nuestras acciones correspondan a esa frecuencia vibratoria y así entonces no solamente evolucionamos, sino ayudamos a evolucionar a los demás y, por supuesto, a la naturaleza. Vamos superando la degradación en la que nos encontramos, tanto a nivel individual, colectivo, como también los efectos nocivos que le hemos generado a nuestro planeta. Tenemos aquí a la izquierda esta fotografía llamada inclusión. Vemos cómo ya hoy en día, digamos que el inconsciente colectivo, hay una, digamos, una tendencia a nuevamente buscar la integración, la unión. Hoy se llama inclusión. Está muy presente en los ámbitos académicos porque se ha ya decidido incluir a los niños con ciertas diferencias, con los niños que aparentemente son normales, ya no hay ese rechazo a determinados tipos de niños y la inclusión también va mucho más allá. Se están haciendo esfuerzos muy interesantes en los estudios que hay sobre las religiones comparadas. Hay científicos que están practicando también aportes de las tradiciones de sabiduría. En fin, ya son, digamos, aspectos iniciales de lo que nos espera en esta era del saber. El tetramorfos es una manera, es una forma como el cristianismo registró la importancia de la astrología. Esto es una herencia que viene de muy atrás, es una tradición. El cristianismo la asumió, la cultivó, la estudió y la presentó especialmente durante la Edad Media en el arte románico en un sinnúmero de esculturas, de bajorrelieves, de pinturas, también, por supuesto, en el hecho mismo de haber definido canónicamente los libros de los evangelios en solo 4. Sabemos hoy en día que hay más evangelios,
pero canónicamente se escogieron cuatro que corresponden a los cuatro evangelistas y a cada uno de estos evangelistas se le asoció, se le hizo corresponder con cada uno de los cuatro animales emblemáticos que encontramos en los cuatro signos fijos del zodíaco. El ángel, el ser humano, correspondiente al aguador, Aquarius, el león, correspondiente al signo del león, Leo, en la constelación, el toro, Taurus, y luego el escorpión, Águila. El escorpión, Águila, que es este cuarto signo fijo zodiacal. Y entonces, de esta manera, tenemos los cuatro elementos, fuego, tierra, aire, agua. Cada uno de estos cuatro signos zodiacales corresponde a cada uno de estos cuatro elementos. Están entonces las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, con sus especiales características, su correspondiente frecuencia vibratoria, que se va repitiendo año tras año y determina muchísimo nuestras vidas, desde la agricultura, todo ese proceso que vive la naturaleza, los animales, los vegetales. Está en relación con las cuatro palabras sagradas, también de una tradición muy antigua: saber, querer, osar y callar. Entonces, este cuaternario fue registrado muy especialmente por los sabios en la antigüedad, puesto que se dieron cuenta que es a través de este cuaternario como los seres humanos, individualmente, y la humanidad evolucionamos. Entonces, si estudiamos el significado de este cuaternario y vamos también estudiando la serie de correspondencias que tiene, pues nos vamos dando cuenta de cómo nuestras vidas van evolucionando a través de este proceso, porque estos cuatro elementos van rotando. De ahí la importancia de ese símbolo de la cruz dentro de un círculo. Y este cuaternario también fue muy bien registrado. Esta tradición se expresó claramente en el antiguo Egipto, en los colegios iniciáticos de Egipto, en el caso particular de la esfinge, que es un animal que también, pues una figura mejor, que contiene estos cuatro animales emblemáticos. Y en otras culturas también los tenemos, como en la antigua América. Culturas de la antigua América como Chavín, como la Uyumbi aquí en el sur de Colombia, también registran en sus expresiones artísticas este importante cuaternario. Es un tema que ya hemos visto en varias ocasiones y que estamos recordando. El doctor Reino de la Ferrier hace una especial alusión, dado que estamos en la era en que no habrá misterio que no sea revelado. Él va contribuyendo a la revelación de muchos misterios, empezando por revelar los misterios teológicos. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay una alusión a la visita de los tres reyes magos que vienen del Oriente a reconocer al avatar, al Mesías, al Cristo,
que ha nacido en el pesebre de Belén. Un símbolo, el pesebre, es un símbolo. Estos tres reyes y magos, por ser magos, significa que están haciendo referencia a las ciencias sagradas. Uno, en la tradición original, llega montando un camello, hace referencia a toda la tradición iniciática de Arabia. Otro viene en caballo, caballo árabe, y luego hay otro de los tres reyes magos que llega en un elefante, alusión a la tradición del Asia, especialmente de la India. Entonces eso es muy interesante cómo quedó velado ese reconocimiento o esa unión, esa integración de estas tres grandes tradiciones de sabiduría que vienen a representar la cábala, la astrología y las ciencias esotéricas. Entonces vemos cómo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, se reconoce la importancia del estudio de la astrología. El mismo Jesús, el Cristo, al inicio de su misión pública, él hace referencia explícita de que se encuentra en la era de Piscis, por eso llamó a sus primeros discípulos pescadores de hombres, realizó pescas milagrosas, multiplicó panes y peces, una clara referencia a que él estaba plenamente consciente y había estudiado el tema de la precesión de los equinoccios, que se encontraba en el inicio de la era de los peces. Los primeros cristianos se reconocían entre sí mediante el símbolo del pez. Y lo mismo lo han hecho los anteriores avatares. También en el Nuevo Testamento hay una serie de referencias a esta era de Piscis y se anunció la llegada de la era del Aquarius. Hay varias profecías al respecto que no vamos a ver por tiempo. Y en el Antiguo Testamento, si hacemos la referencia a Ezequiel, en el capítulo primero, versículo 10, que ustedes pueden consultar, y a Daniel, capítulo séptimo, versículos 13 y 14, en donde hay claras referencias, el primero a los cuatro animales emblemáticos, a los cuatro signos del zodíaco, y el segundo, Daniel, una clara referencia a la manifestación de la era del Aquarius después de que pasara la era en la cual él se encontraba, que era la era de Aries. Ezequiel y Daniel son profetas de la era de Aries. Al final de la era de Aries, ellos pertenecían a escuelas de profetas. Eso ya se conoce claramente que en la antigüedad, entre la tradición judía, existían estas escuelas de profetas y estas escuelas estudiaban la astrología y ciencias sagradas como también la cábala. Por supuesto, la magia, que son ciencias que hoy en día volvemos a estudiar, que el Liceo de Síntesis viene haciendo referencia introductoria en sus cursos a la importancia de estas ciencias, como también de la yoga. Entonces, una era precesional viene a constituir una especial frecuencia vibratoria
Y nosotros, los seres humanos, nos vamos, como decíamos, sintonizando consciente o inconscientemente con esa nueva vibración. Esa vibración tiene sus manifestaciones densas y sus manifestaciones sutiles. Tiene una manifestación grosera, tiene una manifestación vulgar, tiene una manifestación concreta y a la vez también tiene una manifestación superior, elevada, llamémosla espiritual. Esa vibración se materializa y también esa vibración nos permite entonces, a través de sus leyes superiores, alcanzar estados de evolución más elevados. Esa sintonía la vamos realizando especialmente mm, por medio de las glándulas endocrinas. Eso es lo que nos enseña la yoga. La yoga nos enseña a que purifiquemos nuestros plexos nerviosos que están relacionados íntimamente con cada una de estas glándulas endocrinas, que son las que generan las hormonas que son fundamentales en el metabolismo, son fundamentales también en los procesos neurológicos. Hoy se está dando más importancia al estudio de las ciencias del cerebro, a las ciencias neurológicas, que a la endocrinología, pero la endocrinología no se ha acabado, se sigue estudiando y más bien lo que buscamos es que haya una asociación, asociemos, estudiemos el vínculo, la integración entre el significado de lo que representa fisiológicamente las hormonas junto con sus correspondientes manifestaciones neurológicas. Entonces, mediante purificar nuestros plexos nerviosos, vamos entonces pudiendo entrar más apropiadamente con esas frecuencias superiores de la vibración. De ahí, entonces, la conveniencia de que nos preguntemos, estudiemos, investiguemos a profundidad el tema para de esa manera ayudarnos a salir de este proceso difícil de transición entre dos eras y ayudar de esa manera también a la humanidad, porque los seres humanos traemos un potencial, no solamente proveniente de vidas anteriores, un potencial que es la manifestación del ser divino que somos y que poco a poco, lentamente, vamos tomando conciencia de que somos una partícula divina, de que tenemos ese potencial y poco a poco entonces lo vamos haciendo consciente y lo ponemos al servicio de los demás. Son nuestras facultades, son nuestras capacidades, unos de una manera, otros de otra manera. Entonces, la astrología religiosa nos da todo este aporte, también nos permite estudiar de dónde venimos, qué pasó en la era pasada. Eso nos ayuda muchísimo a entender situaciones de la educación, de la religión, del arte, de la misma filosofía, al estudiar las características de la era pasada, o si alguien está interesado en conocer de las eras anteriores, pues también hay facilidades para hacerlo. Esas manifestaciones, por ejemplo, en Egipto, en la Grecia antigua, propias de la época de la era de Aries, la era del
carnero. Y estudiando las características propias de la actual era del Aquarius, pues entonces podemos ubicarnos en la situación en la que estamos para aprovechar mejor nuestra evolución y podemos también ir conociendo que la próxima era, que es la era de Capricornio, su manifestación ya no va a ser en Sudamérica, sino en Australia. Entonces también eso nos permite, el estudio de la astrología religiosa, nos permite ir aclarando nuestra misión. La misión verdadera definitivamente nos la da un maestro de carne y hueso, un maestro real, cuando nos entregamos al trabajo con un maestro, como lo decía en su momento George Ivanovich Gurdjieff, decía que no se puede evolucionar si no es a través de el contacto y la vinculación con un verdadero maestro vivo de carne y hueso. Entonces, estudiar una era precesional, sus características, sus planetas regentes, eso es muy importante. Los planetas regentes hoy en día son Mercurio, el planeta del intelecto, de la inteligencia, del entendimiento. Urano, el planeta de la ciencia, de la cibernética, el planeta que representa los viajes interplanetarios, los viajes en avión, el computador. Lo que es la cabina de un avión es estar en el ambiente puramente uraniano, con las comunicaciones satelitales, todo ello. También Urano nos aporta el estudio de las ciencias sagradas, de las ciencias esotéricas, porque Urano representa la síntesis entre las ciencias llamadas oficiales y las no oficiales, y así sucesivamente. Y también Saturno, el planeta de la reflexión, de las concretizaciones, de la realización viviente, en que tomamos un conocimiento, vamos entendiendo sus beneficios y vamos aplicándolos mediante un método. Saturno viene a representar también la aplicación mediante métodos para una realización concreta en nuestras vidas. De ahí la importancia de este planeta y la importancia de esta era. Por eso los maestros también aportan una serie de métodos con el fin de ayudar a superar esa gran dificultad que hubo durante los últimos 2000 años de aplicación de los métodos. No hubo facilidad de aplicar los métodos para que integráramos conocimiento con vivencia. Las personas eran muy ilustres, muy académicas, sin embargo, a veces su vida particular dejaba mucho que desear, porque podían ser muy eruditas, pero no se les facilitaba aplicar ese conocimiento a su vivencia. Hoy entramos justamente en ese ambiente que puede facilitar muy bien ese proceso. Entonces, una era nos permite entender cómo se valora al ser humano. Al ser humano se le valoraba en la era anterior como un hombre de fe, hoy se le valora por el estudio. También se puede conocer muy bien características muy especiales, el enfoque, el sentido epistemológico de una ciencia, de la misma educación, como por ejemplo hoy se habla bastante, la psicología ha hecho una tarea muy importante en que se supere
el regaño, el castigo, el sufrimiento. La educación anteriormente se decía la letra con sangre entra y a los niños se les castigaba para corregirlos y esa era la forma en que se daba la educación. Hoy no. Hoy eso cambió completamente. Por ahí todavía hay familias que regañan a los niños, los castigan. Eso ya se está superando, se está transformando y en cambio de regañar y castigar a un niño, se le hacen observaciones, se dialoga con ellos, se les reflexiona, se les hace ver conjuntamente las consecuencias de una actitud, de una acción, de una palabra. Y entonces, claro, naturalmente hay una transformación. El doctor Boris Cyrulnik que está hoy en día haciendo un aporte, viene haciendo un aporte muy importante en el campo de la resiliencia, porque el grado de inconvenientes por los que está atravesando la humanidad requiere aprender cómo rescatar a la niña, al niño de un trauma, que hay diferentes categorías de traumas. Y uno de los principales traumas que estamos viviendo en este momento es la falta de afecto en las familias. No nos damos cuenta, no es sino ver algunos de los videos que están en YouTube de este psiquiatra francés y él va a dar indicaciones muy claras, muy precisas acerca de cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos mejorando nuestro ámbito sensorial, nuestro ámbito afectivo. Por eso la importancia del trabajo con las glándulas endocrinas, una mejor producción equilibrada, armónica de nuestro sistema hormonal, junto con los plexos nerviosos, lo que en la yoga se llaman los chakras, y estas emanaciones nervofluídicas, y entonces crear en el ambiente familiar un ámbito de seguridad afectiva. Eso es fundamental. Es el principio del alma. Son las bases fundamentales del alma humana, individual y colectiva. Porque venimos de una época de separatividad en que el cuerpo se dijo estaba separado del alma. Y hoy en día es lo contrario. Se reconoce como el alma está íntimamente ligada a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Entonces, son temas muy interesantes para estudiar y también con las características de este lenguaje matemático simbólico de la astrología, podemos entender mejor la moral en una época, en otra, el concepto de la divinidad, que ya lo hemos visto, el sentido religioso, que no nos vamos a detener en ello, pero sí nombrarlo para quienes quieran repasar o ver los programas que ya están publicados y grabados aquí en el canal de Facebook y en el de YouTube. Muy bien, entonces el tema, como ustedes ven, es muy amplio, muy interesante, profundo. El doctor Reino de la Ferrier, junto con su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares,
plantean que la astrología no se hizo para las personas perezosas. La astrología es una ciencia para las personas activas, dispuestas a evolucionar, porque si bien existe un determinismo que opera sobre todo en el cuerpo, el libre albedrío más bien opera a nivel psicológico, a nivel psíquico, siempre y cuando nos pongamos en la tarea de cultivarlo, de fomentarlo, de trabajarlo. Entonces estamos llamados a cultivar el libre albedrío con el cual podemos orientar el determinismo. No estamos obligados a un destino inexorable, al contrario, podemos escapar de esas influencias malsanas. Por eso la importancia de la psicología y de la medicina. Si estuviésemos determinados, pues nos da una enfermedad y para qué ir al médico o para qué ir a cita con el psicólogo. En cambio, sí hay opción para el ser humano de superar las condiciones actuales de degradación, salir de un vicio, salir de una obsesión, liberarse de un prejuicio, eh, aprender a controlar sus instintos, aprender a controlar sus obsesiones, aprender a controlar esa energía y darle otra, digamos, ubicación a esa frecuencia vibratoria para que ni haga daño ni nos haga daño. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo. La evolución es mediante hacer esfuerzos individuales. Nadie puede evolucionar por otro. Podemos ayudar, podemos propiciar un ambiente, podemos dar un consejo, buscar que la persona se apoye en nuestra mano, prestar nuestro hombro, pero definitivamente cada quien llega un momento en que tiene que reconocer que su evolución depende exclusivamente de él mismo. Eso ya lo dijo no solamente la psicología, sino que lo dijo él, la filosofía, a través del existencialismo. El existencialismo indicó que la libertad es ser nuestro propio fundamento. Nosotros debemos aprender a ser nuestro propio fundamento, no esperarlo de, de nada más, sino de nosotros mismos. Tenemos el potencial y tenemos la capacidad, junto con todas nuestras facultades, para hacer nuestro propio fundamento. Es decir, para reconstruirnos, para construirnos, para transformarnos, para evolucionar conscientemente. Y entonces podemos vivificar esa energía y dirigirla mediante el conocimiento. Eso sí, la espiritualidad hoy en día requiere del conocimiento. La espiritualidad hoy en día requiere del entendimiento. Y para ello también a su vez entender que la espiritualidad se vive de manera objetiva, concreta, se manifiesta en nuestras acciones favorables, en nuestras acciones cooperativas, en el hecho de entender que nacimos para ayudar al otro. De ahí que también los artistas, como esta obra de arte que tenemos a la izquierda, este mural, ha sido llamado por el artista liberación. Entonces, hay ese anhelo porque es una, un aspecto esencial de nuestro ser. No es que lo tengamos que pedir prestado, no es que
tenga que llegarnos en algún momento, no, siempre está en nosotros y es cuestión de ubicarnos para identificarlo y reconocer que siempre está con nosotros esa capacidad de vivificar nuestra energía con el conocimiento. Eso es muy propio, muy típico y es una de las grandes oportunidades que tenemos en esta era del Aquarius. Esta era del Aquarius empieza ya a dar frutos en la medida en que ofrece medios muy concretos para sanarnos. Sanar nuestra salud física, sanar nuestra salud moral, sanar nuestra salud psicológica, social. Estamos haciendo un trabajo impresionante por lograr sanar el ambiente externo, la naturaleza, y para ello necesitamos también en correspondencia empezar por sanar nuestro ambiente interno, sanar la alimentación que le estamos dando a nuestras células, si más bien estamos alimentándolas en ocasiones con cierto tipo de tóxicos, si intoxicamos también nuestra alma con, digamos, cierto ambiente nocivo que afecta nuestra sensibilidad y afecta nuestros afectos. Hoy les ha dado porque las películas de terror son las que más llaman la atención y entre más violencia haya, llama más la atención. Nos tenemos que definitivamente desintoxicar de todo ello. Lo mismo de los estimulantes, de ciertos alimentos que no convienen, que no corresponden. Por eso el Liceo de Síntesis también hace aportes a través del curso de introducción de naturismo junto con el vegetarianismo. En fin, es un tema muy interesante, entonces aquí tenemos una breve referencia como introducción a la importancia y al alcance de la astrología religiosa. Les invitamos entonces a los siguientes temas que iremos presentando estos próximos domingos sobre el Ta K'Seh. Ven y ve, ven y mira, ven y confirma, ven y estudia y date cuenta por ti mismo. Nosotros respetamos totalmente el criterio de cada uno, su manera de observar y entender el mundo, respetamos todo tipo de creencia, no tenemos dogma, pero sí estamos en este momento en la tarea de hacer un aporte que consideramos muy importante, muy significativo, muy clarificador para la humanidad porque necesitamos solventar faltas de áreas en el conocimiento que estamos viviendo, no las tenemos. Entonces requerimos de estas áreas en el conocimiento que necesitamos suplir. Las necesitamos con urgencia para poder salir lo más pronto posible de esta etapa de transición. Preguntémonos entonces, ya para despedirnos, ¿cómo estamos ayudando a cambiar? ¿Cómo estamos cambiando? ¿En qué queremos cambiar? ¿Cómo estamos contribuyendo a superar la etapa de dificultad por la cual estamos atravesando?
Empecemos por nosotros mismos, empecemos en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro entorno inmediato. Hasta la próxima. Que estén muy bien.